En la W hablan los congresistas. Laura Daniela, ¿qué congresistas están en línea? Pues Julio, avanzan este 19 de septiembre las manifestaciones en respaldo al gobierno del presidente Gustavo Petro y pues a la reforma pensional. Por eso pues estamos desde el Congreso de la República con el representante David Racero del Pacto Histórico. Bienvenido a la W. Muy buenos días, por un saludo a toda la mesa de trabajo de los oyentes. Y también nos conectamos con el representante Cristian Avendaño de la Alianza Verde. Buenos días, representante. Buenos días a todos en la mesa, un gusto estar con ustedes, un buenos días también a mi compañero David Racero. Sí, pues el representante David Racero, como lo mencionamos, avanzan este 19 de septiembre las manifestaciones convocadas por el Pacto Histórico, que estarían motivadas, dicen ustedes, en una posible decisión de la Corte en contra de la reforma pensional, pero pues también por esta denuncia del presidente Gustavo Petro por un posible atentado en su contra. Representante, ¿por qué alentar a las calles? ¿No cree que quizá pues esto genera más odio, más violencia en medio incluso de estas manifestaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro, pues de un posible atentado en su contra? No, lo primero es que no estamos suponiendo que la Corte vaya a fallar en contra de la reforma pensional, ni más faltaba. Creo que en este sentido hay que más bien rodear a la Corte y tener la firme convicción y la certeza que las Cortes, y en este caso la Corte Constitucional, va a fallar en derecho teniendo en cuenta todos los elementos disponibles. Una reforma que es la reforma pensional que se ha presentado en este momento con más de 120 demandas que la quieren tumbar, que eso ni siquiera en el proceso de paz se llegó a ese tipo de litigio estratégico. Y lo que vemos y nos preocupa más bien es un intento de algunos sectores políticos justamente de presionar a la Corte para que falle en ese sentido y de politizar la justicia. Nuestra manifestación es más bien en contra de esos poderes o esos intereses que pretenden justamente llevar una politización de la Corte y más bien nuestra plena convicción que la Corte va a actuar en derecho. Pero en segundo lugar, es indiscutible que hoy ya sabemos, se ratifica como el embajador de Estados Unidos ratifica que sí hay un plan, que ellos tienen conocimiento de un plan de un posible atentado contra la vida del presidente Gustavo Petro. Creo que el embajador de Estados Unidos no va a hacer esas declaraciones con ninguna intencionalidad política, bajo ningún sesgo o de manera malintencionada. Y creo más bien que como país, de manera democrática, más allá de las diferencias ideológicas, tendríamos que salirnos bien a rechazar cualquier intento de venga de donde venga de aquella posible amenaza del presidente, no del presidente, ante cualquiera, pero en este caso es nuestro apoyo solidario ante el presidente de la República por este intento de amenaza contra su vida que él expresó y que el embajador de Estados Unidos lo ha ratificado. Sí, representante Cristian Avendaño, pues con el obvio rechazo a este posible atentado contra el presidente Gustavo Petro, pues yo sí quiero preguntarle cuál es su postura frente a estas marchas, porque por lo menos en lo que tiene que ver con la reforma pensional, pues el representante David Racero habla de 120 demandas y de posibles presiones en la justicia, pero pues es que ustedes desde la bancada de la Alianza Verde y desde otros sectores ya habían advertido que esta reforma posiblemente pues podría estar viciada. Entonces, ¿hay justificación en estas manifestaciones? Pues mira, yo creo que sí, evidentemente hay que rechazar cualquier intento de atentado. Eso yo lo veo más como un problema de seguridad para el presidente que se tiene que atender, y él tiene todas las herramientas para atender su problema de seguridad y no llamarlo un intento de golpe de Estado. Pero alrededor de las marchas y la reforma pensional, pues yo quiero decir que eso se había alertado hace mucho tiempo, que habían vicios de procedimiento. Los vicios de procedimiento están reglados, eso no hay que inventárselo y no hay que suponer que se va a politizar la Corte Constitucional y que se van a tomar decisiones que no están basadas en el derecho. Yo creo que eso también se tiene que saldar y saber que las decisiones de la Corte no van a estar influenciadas ni presionadas de ninguna manera. Eso, pues yo creo que ellos tienen el suficiente rigor y carácter para actuar en derecho. Pero pues aquí lo que yo le escucho al representante David Racero es que la Corte está politizada, y yo sí lamento que él lo diga de esa manera, porque yo no creo que sea así.
Yo creo que el resultado de la Corte va a terminar dándole la razón en el tiempo a quien tenga que darle la razón, pero los vicios de procedimiento son evidentes. Y mire, lo digo yo, que considero que esa reforma pensional tenía cosas muy positivas, que sé que muchas sí se podían hacer sin reforma, pero que considero que era un mensaje positivo, que tenía cosas positivas, pero si cometen errores de procedimiento, todo esto yo creo enmarcado en una estrategia narrativa de campaña para victimizar al presidente y con esta excusa montar toda una estrategia para el 2026 y con toda esta narrativa de un golpe de Estado y decir que los investigue el CNE. Todo esto hace parte de, para mí, una cadena de un hilo conector que permite evidenciar que esto es una estrategia para montarse en una campaña presidencial para el 2026 porque ven que están muy colgados. Claro, representante David Trasero, pues usted ha mencionado en varias ocasiones estas presiones, pero yo sí quiero preguntarle si, al igual que el presidente Gustavo Petro, considera que si hay un golpe de Estado, pues es que hablan de la politización de la Corte, del Consejo Nacional Electoral, que sí es un órgano político, pero pues ellos han mencionado, todas estas actuaciones están en el marco de la Constitución. ¿Usted cree que estos organismos, estas instituciones están actuando por fuera de la ley? No, pero una precisión primero le pido al representante Avendaño, compañero, que no coloque palabras que yo no he dicho en mi boca. Yo en ningún momento he dicho que la Corte Constitucional está politizada. Ojo, por favor, ¿sí? No sé si se refería al Consejo Nacional Electoral, que así podríamos tener otro tipo de discusión. Pero yo no he dicho en ningún momento que la Corte Constitucional esté politizada. Por el contrario, lo que estoy reafirmando es más bien nuestra convicción de que la Corte Constitucional actúa en derecho. Que tiene presiones, por supuesto. Y eso, las más de 120 demandas, no es otra cosa sino un intento de politización de la justicia. Sobre todo en un tema muy particular, y es que de parte de la oposición algunos sectores han tratado de demostrar, construyendo un caso, de que aparentemente hay vicios de procedimiento porque no hubo la debida publicidad de la aprobación en la plenaria de la Cámara del texto de Senado. Falso de toda falsedad. El texto del Senado fue aprobado en abril, última semana de abril en Senado, con su debida publicación el 29 de abril. Nosotros aprobamos en Cámara de Representantes el texto debido a mediados de junio. Más de mes y medio hubo la publicidad. Más de mes y medio tuvieron los congresistas pues, para poderlo discutir, comentar, trabajar. Y la Corte, en su sabiduría, analiza todo el trámite legislativo, y eso es lo que no tienen en cuenta algunos de la oposición. Algunas representantes habían diciendo que tenía la prueba reina porque había encontrado unas fotocopias debajo de un escritorio. Por favor, lo que la Corte analiza, y esos son los fallos que hace en todos los proyectos de ley que son revisados una vez aprobados, son aprobados por el Congreso, es el debido trámite legislativo. Intentan comparar esta reforma pensional con otras que se han caído, como la reforma tributaria del gobierno de Duque, por supuesto, porque ese sí fue aprobado de un día para otro, un texto que se aprobó a las horas de la noche en una de las cámaras, en este caso en Senado, después se aprobó en Cámara al otro día. No es el caso para la reforma pensional. Y lo que sí vemos es que cumpliendo todo el trámite procedimental, sí hay un intento, creemos muy ruin, para tumbar una de las reformas sociales mejor concebidas en los últimos 20 años. Representante David Trasero. A millones de adultos mayores. Pero representante David Trasero, vuelvo y le pregunto, pues es que estudiar una demanda a una ley de la República, pues está en el marco, mejor dicho, de las competencias institucionales de la Corte. ¿Usted aún así considera pues que hay una persecución o algún golpe de Estado cuando la Corte pues está actuando en el marco de sus competencias? No, por eso insisto, hay que diferenciar, es que la Corte tiene toda la facultad y la potestad de poder analizar en procedimiento y en derecho todo lo que le corresponde, pero más allá de la Corte lo estoy planteando, por supuesto que se haya un intento de frenar la agenda de cambio de este gobierno. Yo por el contrario, se le respondo al representante Cristian Avendaño, es que hay unos sectores que sí pretenden sabotear la agenda del legislativo. No creo que con el alcance de golpe de Estado, seguramente algunos sí lo han pensado, pero no creo que la derecha decente de este país se preste para eso. Seguramente hay sectores extremos que sí lo plantean y lo discuten. Pero yo creo que la derecha democrática, la derecha decente, sectores de la oposición como el Verde, seguramente no están pensando en golpe de Estado, pero sí están pensando en frenar la agenda de gobierno del presidente Gustavo Petro, pensando que de aquí al 2026
no haya ningún tipo de cambio ni ningún avance social para intentar cobrar electoralmente en el 2026. A eso me refiero cuando estamos hablando de la reforma pensional. Y sí creo que hay un sabotaje en torno a la agenda legislativa y en torno a los proyectos del gobierno nacional. Así que más bien es devolver el argumento planteando, vamos a plantear discusiones de cara al país, vamos a plantear discusiones en función de lo que quiere la gente, de los adultos mayores en este caso, la mejor reforma social concedida en los últimos 20 años, o más bien por mezquindad y por fundamentalismo ideológico, sabotear a como de lugar la agenda del presidente Gustavo Petro. Sí, pues representante David Trasero, le agradecemos por conectarse a esta hora con nosotros para hablar de las marchas de este 19 de septiembre que ha convocado el Pacto Histórico. También agradecemos al representante Cristian Avendaño de la Alianza Verde. Que tengan buen día y gracias.